Es primera vez que en la historia de la humanidad se ha poseído el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para materializar lo inimaginable. Pareciera que nada ni nadie puede detenerlo. Pero esta historia cambió abruptamente en diciembre del 2019. De la naturaleza brotó algo totalmente desconocido, un enemigo invisiblemente poderoso para multiplicarse rápidamente y enfermar de gravedad a mujeres y hombres de todo el planeta. La ciencia aún no puede explicar lo que acontece, ni cómo hacer frente a este microgigante enemigo. La Organización Panamericana de la Salud. Todos los virus son difíciles de vencer. El origen del virus SARS-CoV-2 para imitar respiración humana. El poder de contagio es mucho mayor. Frente al nuevo coronavirus. La pandemia de COVID-19 ha superado. COVID-19, la ciencia a prueba. Una serie de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Y realizada por el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. En esta ocasión contaremos con la colaboración de periodistas, miembros de los medios públicos de la región. Y nos ayudarán a relatar la histórica carrera científica y tecnológica que se está llevando a cabo para combatir a la COVID-19. Un enemigo común que ha desquiciado al mundo entero en pleno siglo XXI. También veremos cómo fue y ha sido la rápida y coordinada intervención de las instituciones internacionales como la ONU, la OMS, la OPS y el Banco Mundial para que científicos y desarrolladores de tecnología obtuvieran resultados de forma inmediata. Hoy conoceremos la historia de las principales pandemias que se han dado en el mundo y analizaremos qué es el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Queda con ustedes mi compañera Ana Cristina Olvera. Diciembre 2019. La ciencia se encuentra compitiendo contra el tiempo. Es de vital importancia encontrar respuestas y soluciones. Prácticamente 3 meses después, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, a través de su secretario general, Tedros Adhanom, expone la gravedad mundial de la expansión del virus y considera la enfermedad COVID-19 como una pandemia. Desde Panamá, nuestros amigos y socios del Sistema Estatal de Radio y Televisión nos explican qué determina la gravedad de la COVID-19 y en qué momento se declara pandemia. La gravedad de una pandemia es evaluada por los efectos en la salud a nivel humanidad y no individual. De acuerdo a la OMS, el impacto de una pandemia considera 3 determinantes. 1. El virus causante de la pandemia y sus características virológicas, así como las manifestaciones clínicas y epidemiológicas. 2. La vulnerabilidad de la población. Y 3, la capacidad de la población para responder. La evaluación de estas 3 determinantes proporcionará una estimación completa de la gravedad de la pandemia a los niveles nacional y subnacional. El director general de la OMS, preocupado por la gravedad, alarmante propagación y los altos niveles de inacción, caracterizó como pandemia a la COVID-19. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. In the days and weeks ahead, en los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. COVID-19 can be characterized as a pandemic. El jefe de la OMS ha asegurado que con las acciones adecuadas todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. La organización sitúa en Irán e Italia los nuevos grandes frentes de batalla del virus, pero prevé que otros países estarán pronto en la misma situación. Actualmente se cuenta con la información científica sobre qué es el virus SARS-CoV-2, cómo se multiplica y por qué es altamente contagioso.
Comenzaremos por conocer su origen. El 9 de febrero del 2021, investigadores de la Organización Mundial de la Salud dan a conocer el resultado de su estudio sobre la procedencia del virus. Después de casi 4 semanas de pesquisas en la ciudad china de Wuhan, las conclusiones de la investigación se pueden resumir en una afirmación, que el coronavirus SARS-CoV-2 se originó en un animal, probablemente un murciélago, y una negativa, que es muy improbable que surgiera en un laboratorio. Y una gran duda, ¿cuál fue la especie que lo transmitió a los humanos? Desde Ecuador, nuestros amigos y socios de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nos informan sobre las hipótesis científicas del posible origen. Siguen abiertas las hipótesis sobre el origen del virus SARS-CoV-2. La OMS, en el comunicado de prensa del 30 de marzo de 2021, su director general, Dr. Tedros, después de haber recibido los resultados de la investigación realizada por un equipo internacional, dijo: en lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus y debemos continuar basándonos en la ciencia al tiempo que no dejamos ninguna piedra sin remover. A pesar de que no se ha confirmado el lugar o procedencia del coronavirus, existen investigaciones que explican su origen evolutivo. Julio Peretó, investigador de bioquímica de la Universidad de Valencia, y Carlos Briones, científico titular del CSIC, en un artículo publicado en la plataforma de divulgación de Conversation, explican: los análisis de las secuencias genómicas muestran que, como los demás coronavirus humanos, SARS-CoV-2 es también de origen animal. Representa un nuevo caso de zoonosis, es decir, una infección producida a través de un salto de hospedador del patógeno desde otra especie animal hacia la nuestra. El linaje del SARS-CoV-2 podría haberse separado de los coronavirus de murciélago, conocidos hace al menos 40 años. Por tanto, se están buscando coronavirus más similares al SARS-CoV-2 en otras especies X que hayan podido actuar como intermediarias en el salto definitivo hacia los humanos. Hola, mi nombre es Ricardo Moure y soy biólogo y doctor por la Universidad de Barcelona y divulgador en Big Bang Ciencia. Hendra, Marburgo, ébola y ahora COVID-19. ¿Por qué los murciélagos transmiten tantas enfermedades? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Son el gran terror de las futuras pandemias. Pues tiene una explicación científica. Mirad, en primer lugar, los murciélagos son mamíferos como nosotros, por lo que es más fácil que sus virus puedan pasar a nosotros que los que tiene, por ejemplo, una serpiente o un pez. Pero claro, el mundo está lleno de mamíferos y no todos transmiten tantas enfermedades. ¿Por qué los murciélagos? Pues porque los murciélagos tienen algo que no tienen el resto de mamíferos, y es que vuelan. Al volar, los murciélagos hacen algo tremendo, y es que por la noche miles de murciélagos recorren un montón de kilómetros cuadrados y bueno, pues van pillando todos los virus y enfermedades que haya por allí, y por el día se meten cientos, a veces cientos de miles de ellos a dormir en una pequeña cueva donde están todo el tiempo emitiendo aerosoles cuando hacen los chasquidos que utilizan para orientarse, y echan tanta saliva que se van transmitiendo los virus entre ellos y terminan todos infectados. Vamos, no hacen ni confinamiento ni utilizan mascarilla. Pero además tienen algo más, y es que al volar utilizan tanta energía que utilizan un montón de productos de desecho que podrían hacer que su cuerpo reaccionase y su sistema inmune reaccionara tan fuerte que los acabase matando. Así que su sistema inmune es muy peculiar y les permite convivir con un montón de virus sin que esos virus les maten y sin ellos atacar al propio virus. Y eso hace que se conviertan en reservorios de cientos de enfermedades infecciosas. Pero ojo, si no les molestamos, no nos las transmitirán. Así que cuidando del medio ambiente, cuidamos de nuestra salud. Muchas gracias. Demos un breve recorrido en la historia para conocer cómo la ciencia y la tecnología han enfrentado a estos enemigos letales que son las bacterias y los virus.
Comencemos por la tuberculosis. En el artículo del Día Mundial de la Tuberculosis publicado en abril del 2012 por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, se establece que el 24 de marzo de 1882, el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. En esa época, la tuberculosis causaba la muerte de 1 de cada 7 personas que vivían en los Estados Unidos y Europa. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sostienen que es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire, expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. La tuberculosis se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante 6 meses. La viruela es otra de las enfermedades que ha ido de la mano con la historia y ha sido un reto más para la ciencia y la tecnología. De acuerdo con las publicaciones prospectivas difundidas por la OPS, al parecer esta enfermedad apareció 10.000 años antes de Cristo en el nordeste de África, pero la primera epidemia registrada en los anales de la historia fue en 1350 a.C., durante la guerra entre los egipcios y los hititas. La viruela mataba a personas de todas las edades y clases socioeconómicas. Retomando la investigación realizada por la Asociación Médica del Centro Médico ABC, sostiene que la infección causada por el poxvirus, variola, es una enfermedad reconocida desde hace más de 2.500 años y coincide con la información de la OPS en que es una infección altamente contagiosa, que se transmite por contacto con saliva, piel e incluso ropa y sábanas de enfermos que la padecen. El mismo informe de la Asociación Médica del Centro Médico ABC cuantifica la letalidad de la viruela y cómo fue detenida esta epidemia. Se calcula que a través de la historia la viruela ha matado a más de 500 millones de seres humanos y gracias a los esfuerzos del investigador Edward Jenner, llamado el padre de la inmunología, Francisco Javier Batis y muchos más héroes desconocidos, se inició el primer programa de vacunación en el mundo. La palabra vacuna proviene de la forma de la viruela en las vacas, cowpox, que producía una lesión en la piel de la persona inoculada, pero la protegía del virus de la viruela. El 8 de mayo de 1980, la OMS declaró la erradicación de esta enfermedad, uno de los mayores triunfos de la ciencia. La peste bubónica. Imágenes y libros de la Edad Media recurrentemente hacen alusión a la peste como al advenimiento del apocalipsis. El diario digital argentino Infobae, que ha sido distinguido por la Fundación Cohen, también ha realizado una investigación sobre las epidemias y sobre la peste bubónica. Explica que volvió a propagarse en 1347 y no terminó hasta 1352. En aquel momento, aseguran expertos, la medicina no estaba preparada para enfrentar a un patógeno como ese. Alrededor de 200 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. La Asociación Médica del Centro Médico ABC, en su mismo artículo, sigue argumentando que la peste se transmite por la picadura de la pulga de la rata. Después vino el descubrimiento del verdadero agente causal, Yersinia pestis. Al ser una bacteria, es susceptible a los antibióticos y la enfermedad ya es curable. La gripe española. A pesar de haber surgido hace más de 100 años, pareciera haber brotado de nuevo en el año 2003. En la revista de la Organización Panamericana de la Salud, en su volumen 7, aparece el artículo La muerte púrpura. Su encabezado define y describe con pocas palabras la trascendencia de este virus. Estados Unidos en guerra. Virus misterioso recorre el mundo y cobra la vida de cientos de personas. Los científicos se esfuerzan por encontrar una cura. Continúa diciendo, no se trata de un titular de marzo de 2003, sino de 85 años atrás. En 1918, cientos de miles de soldados estadounidenses llegaron a Europa para lo que serían las últimas ofensivas de la Primera Guerra Mundial. El asesino microscópico dio la vuelta al mundo en 4 meses y cobró más de 21 millones de vidas. Las compañías farmacéuticas trabajaban día y noche para producir una vacuna,
pero el virus desapareció antes de que se pudiera siquiera aislarlo. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1. En el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado. La influenza es otra de las epidemias mundiales que aún en nuestros días tiene vigencia. La Organización Mundial de la Salud, en su publicación sobre esta enfermedad, explica: la influenza es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general importante, tos seca, dolor de garganta y rinitis. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La influenza suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales. La Asociación Médica del Centro Médico ABC da a conocer su línea de investigación acerca de este virus. Es su presencia en otros animales, aves, caballos, puercos, incluso delfines. Esto resulta importante porque en ocasiones puede existir una confección de un individuo con cepas humanas y de animales. Al día de hoy existen nuevas páginas en la historia. El virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de la COVID-19, está marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. De acuerdo con la información oficial de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19, es uno de los 7 tipos de coronavirus que infectan a los humanos. Algunos causan el resfriado común y 2 causan brotes peligrosos como el SARS y el MERS. El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, es similar a sus primos hermanos. Está compuesto por un núcleo de ARN, la abreviatura de ácido ribonucleico, el material genético del virus y una membrana de proteínas que envuelve el material genético del virus, el ARN. El nombre de coronavirus proviene de las protuberancias. Recuerda más bien a la forma de una corona que sobresalen de su cobertura. Vamos ahora hasta España. Nuestros amigos y socios de la Universidad de Salamanca nos hablarán sobre el comportamiento del coronavirus y cómo es que logra infectar el cuerpo humano. Las investigaciones realizadas por el equipo internacional de científicos de la OMS dan a conocer que este coronavirus y todos los virus son difíciles de vencer, en parte porque son muy simples. Básicamente son pequeños vehículos que llevan instrucciones sobre cómo hacer más de sí mismo para reproducirse. Introducen estas instrucciones a nuestras células y obligan a nuestra maquinaria celular a crear más y más virus. Se esparcen por todo el cuerpo y secuestran más células dañándolas en el proceso, lo que nos hace enfermar. El estudio también describe la reacción que tiene el cuerpo para defenderse. Las células en nuestro sistema inmunológico pueden encontrar al intruso e identificar un marcador, un distintivo que se llama antígeno. Luego se movilizan para buscar y destruir todo lo que tenga ese antígeno. Nuestro sistema inmunológico también produce moléculas llamadas anticuerpos que se adhieren al antígeno marcado y sometiendo al virus. A diferencia de los otros coronavirus, el SARS-CoV-2 causante de la pandemia resulta ser de mayor gravedad y causar un impacto devastador sobre la humanidad. Es extraordinariamente eficaz en la transmisión, probablemente debido a su largo periodo de incubación. Desde el día que nos infectamos puede tardar 2 semanas, suficiente tiempo como para que el virus invada el cuerpo y cause daños. La inmunidad al nuevo coronavirus podría desaparecer al cabo de unos meses. Eso es lo que concluye un estudio de King's College de Londres, que examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el virus y su evolución en el tiempo. Los análisis sanguíneos mostraron que incluso los individuos con síntomas leves producían algún tipo de respuesta inmune al virus. Del grupo estudiado, 60% de los pacientes dio una respuesta potente en las primeras semanas posteriores a la infección. Pero después de 3 meses, solo 1 de cada 6 mantenía un nivel alto de anticuerpos neutralizadores de la COVID-19 y algunos de ellos ni siquiera tenían una cantidad detectable en la sangre. El estudio, el primero de este tipo, sugiere por lo tanto que no se puede dar por descontada la inmunidad luego de superar la enfermedad una primera vez, algo que también ocurre con otros virus como la gripe. Y refuerza la idea de algunos expertos de que incluso quienes dieron positivo al test deberían seguir teniendo cuidado, manteniendo el distanciamiento social y usando adecuadamente el cubrebocas.
El 19 de noviembre del 2020, la información de la OMS argumenta científicamente que el coronavirus ni se creó ni se escapó de un laboratorio. Los estudios científicos demuestran que el SARS-CoV-2 no fue creado de forma artificial por humanos. Las evidencias obtenidas tras las investigaciones sobre el virus indican que surgió de forma natural y no deriva de ningún esqueleto de virus utilizado anteriormente. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se propagó? ¿Afecta igual a todas las personas? Para ayudarnos a responder y conocer más sobre el contagio y propagación de la enfermedad COVID-19. Desde Brasil, nuestros amigos y socios del Canal Nacional Universitario nos comparten la siguiente información. O coronavírus SARS-CoV-2 usa uma chave vírica para entrar nas células humanas e se reproduzir com uma extraordinária rapidez. Em março de 2020, o Diário Médico divulgou que um grupo de pesquisadores chineses descobriu como a Covid-19 usa a proteína ACE. A máquina celular humana confunde o RNA viral com seu próprio material genético, fazendo com que ele desenvolva proteínas virais. Outra pesquisa publicada em maio de 2020 pelo jornal espanhol La Vanguardia aponta várias hipóteses sobre a ACE2, uma enzima presente em vários órgãos e que é a porta de entrada que o vírus SARS-CoV-2 usa para se infiltrar nas células humanas, infectá-las e iniciar a sua disseminação por todo o corpo. Pesquisadores da Holanda, liderados pelo cardiologista Adrian Voorhis, do Centro Médico da Universidade de Groningen, descobriram que essa molécula pode ser abundante em homens mais do que nas mulheres. No entanto, o tipo de sangue também pode ser um fator para agravar os efeitos da Covid-19. Los enfermos de COVID-19, que tienen un segmento de ADN del hombre del Neandertal, heredado del cruce con el genoma humano hace unos 60.000 años, son más susceptibles de sufrir complicaciones graves, según un equipo de investigadores de Alemania. El estudio, publicado esta semana en la revista Nature, afirma que la secuencia genética heredada de este primo lejano de la especie humana hace que, por ejemplo, estos enfermos tengan el triple de posibilidades de necesitar una ventilación mecánica. La investigación fue realizada por científicos del Instituto Max Planck para la Evolución Antropológica, con sede en Leipzig. Los investigadores explicaron que este segmento de ADN potencialmente peligroso para los enfermos del COVID-19 no está distribuido de forma homogénea en el mundo. Está presente en casi la mitad de la población de Asia del Sur, con Bangladesh con la proporción más elevada, lo que podría explicar por qué los ciudadanos originarios de ese país que viven en Gran Bretaña tienen el doble de posibilidades de morir debido al COVID-19 que la población en general. Lo comparten también el 16% de los europeos y el 10% de los latinoamericanos, mientras que está prácticamente ausente del genoma de los habitantes de Asia Oriental y de África. Con la pronta acción de la ciencia, el Internet y la utilización de la tecnología digital, la pandemia no tuvo el impacto letal que en otros tiempos pudiera haber tenido. Claro está que el pánico, la muerte de millones de personas, la incertidumbre de qué es lo que puede llegar a pasar, el aislamiento social que causa depresión, la saturación hospitalaria, el desastre económico que ha ocasionado el desempleo de millones de individuos, la imagen de todas las personas con un cubrebocas y el impedimento de abrazar a los seres queridos por el temor de contagiar o ser contagiado son memorias que quedarán impresas en la historia de este siglo XXI. Hoy, una vez más, gracias a la intervención de científicos y el uso de la tecnología digital, mujeres y hombres de todo el mundo comienzan a reponerse de esta pandemia. Esto fue COVID-19, la ciencia a prueba. Tecnología de reconocimiento facial para contribuir a los desafíos que presenta la crisis sanitaria. Será el seguimiento a los pacientes como herramienta en la batalla contra la COVID-19. Finlandia parece haber encontrado una forma certera para contener la pandemia de COVID-19. No solo el virus se propaga exponencialmente, también lo hace la desinformación. La alternativa de diagnóstico de COVID-19. Nuestro poder
mucho mayor. Para tratar